Era una noche fría y ventosa cuando Samuel, un niño de 10 años, se quedó solo en la enorme mansión de su abuela. La casa, construida a principios del siglo XX, era un laberinto de habitaciones oscuras y pasillos interminables, llena de secretos y ecos del pasado. Su abuela había salido a hacer compras y no regresaría hasta tarde. Samuel, acostumbrado a la soledad, encendió algunas luces y se sentó a ver televisión en la sala. Sin embargo, la tormenta que se avecinaba pronto se desató. Los relámpagos iluminaban brevemente las habitaciones, revelando sombras que parecían cobrar vida. Samuel, sintiéndose un poco inquieto, decidió ir a la cocina a buscar algo de comer. En el camino, escuchó un sonido extraño que provenía del piso de arriba, un lamento suave y desgarrador que heló su sangre. Se detuvo, recordando las historias que su abuela le contaba sobre la Llorona, la mujer que había perdido a sus hijos y que, en su dolor, vagaba en busca de ellos, llorando y llevándose a los niños que se cruzaban en su camino. Samuel, sintiendo un escalofrío, se sacudió la idea de la cabeza. Era solo su imaginación. Con un pequeño bocado en la mano, se sentó en la mesa de la cocina. Pero el llanto persistente se hizo más fuerte, resonando en las paredes de la mansión. Decidido a enfrentar su miedo, Samuel subió las escaleras. El sonido lo guiaba, llevándolo hacia una habitación cerrada al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Samuel empujó suavemente y, al entrar, encontró una habitación polvorienta, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. En el centro, había un espejo antiguo que reflejaba su imagen. Pero al mirarlo, sintió que había algo más, algo que se movía detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, y el aire se volvió helado. En la esquina de la habitación, una figura oscura se alzaba. Era una mujer, con el cabello negro y deshecho, su rostro cubierto por un velo. Samuel sintió que su corazón se detenía. La mujer levantó la cabeza, y sus ojos vacíos miraron directamente a su alma. ¿Dónde están mis hijos?, susurró con una voz quebrada, que parecía mezclarse con el viento. El llanto resonó más fuerte, llenando la habitación. Samuel, paralizado por el terror, intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La Llorona avanzó hacia él, sus movimientos fluidos y espectrales. En ese momento, Samuel recordó las advertencias de su abuela sobre la mujer que se llevaba a los niños. No, yo no soy, balbuceó, pero la mujer lo ignoró, su mirada fija en él. Con un grito ahogado, Samuel corrió hacia la puerta, pero la Llorona lo siguió, sus lamentos resonando en el pasillo. El niño se precipitó escaleras abajo, el eco de sus pasos resonando mientras la figura oscura se acercaba. Cada vez que miraba por encima del hombro, la mujer estaba un paso más cerca. Cuando llegó a la planta baja, se dio cuenta de que las luces parpadeaban. La tormenta afuera rugía con más fuerza, y el viento aullaba. Samuel buscó desesperadamente un lugar donde esconderse y se metió debajo de una de las mesas de la sala. Desde allí, podía ver la figura de la Llorona atravesar la habitación, su lamento llenando el aire. ¿Dónde están?, volvió a preguntar, su voz un eco de dolor. Samuel cubrió su boca para no gritar. En su mente, se repetía la advertencia de su abuela: nunca respondas a sus preguntas, nunca te acerques a ella. La Llorona comenzó a revisar la casa, abriendo puertas y mirando en los rincones. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza, mientras se preguntaba si la mujer lo había visto. En un momento de silencio, la Llorona se detuvo justo frente a la mesa, inclinándose hacia él. «Ayúdame a encontrarlos», susurró, su voz envolvente y tentadora. El niño, sintiendo la presión de sus lágrimas, recordó la historia que su abuela le había contado sobre los niños que eran llevados por la Llorona. Aquellos que se atrevían a mirarla fijamente, a responderle, se volvían parte de su sufrimiento. Desesperado, Samuel cerró los ojos y recordó las risas de su familia, la calidez del hogar y el abrazo de su abuela. Con cada recuerdo, la figura pareció desvanecerse un poco más, como si la luz de su infancia empujara a la sombra. Pero, al abrir los ojos, vio que la Llorona seguía allí, más cerca que nunca. Con un último aliento de valor, Samuel decidió enfrentarse a su destino. Se arrastró hacia afuera de la mesa, y antes de que la mujer pudiera reaccionar, gritó con todas sus fuerzas: «No tengo tus hijos. No estoy aquí para hacerte daño». El lamento se intensificó, resonando por toda la mansión. La Llorona retrocedió, su rostro distorsionándose entre la rabia y el dolor. Samuel sintió que algo dentro de él se rompía, una conexión con la figura que lo atormentaba. «¿Por qué no me dejas en paz?», gritó, ahora con lágrimas en los ojos. «No puedo ayudarte, pero no soy un niño perdido.
El llanto se tornó en un grito desgarrador, y la Llorona se detuvo. En ese instante, Samuel comprendió que ella no solo buscaba a sus hijos, buscaba paz para su alma atormentada. Fue entonces cuando decidió intentar lo impensable. Mis amigos, dijo con voz temblorosa. Puedo hablar de ellos. Ellos están bien, te lo prometo. La figura se detuvo, su rostro reflejando un destello de esperanza. Las sombras parecían alejarse, y el lamento se convirtió en un murmullo suave. ¿Qué les pasó?, preguntó, y su voz sonaba menos amenazante. Ellos están felices. Se ríen, juegan. Samuel se dio cuenta de que cada palabra era un hilo de luz que podría liberarla. La Llorona se acercó un poco más, su atención centrada en él. A medida que Samuel continuaba hablando, describiendo a sus amigos y sus aventuras, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Las sombras que rodeaban a la mujer empezaron a desvanecerse. No llores más, dijo Samuel, sintiendo como su miedo se desvanecía. Tus hijos siempre estarán contigo en tu corazón. No te necesitan como tú piensas. La Llorona, en un momento de claridad, dejó escapar un sollozo profundo y lleno de tristeza. Sus ojos, antes vacíos, comenzaron a brillar con lágrimas. Samuel sintió que el aire se aligeraba, como si una carga pesada estuviera siendo levantada. Finalmente, la figura comenzó a desvanecerse. Con un último susurro, dijo: Gracias, por recordarme. Con eso, la Llorona se desvaneció en una nube de niebla y luz, dejando tras de sí un silencio profundo y reconfortante. Samuel, exhausto pero aliviado, se sentó en el suelo, temblando pero con una sensación de paz que nunca había experimentado. La tormenta comenzó a calmarse. Cuando su abuela regresó, encontró a Samuel en la sala, iluminada por el suave resplandor de las luces. Él le contó lo que había sucedido, y aunque su abuela lo miró con escepticismo, una parte de ella sabía que había algo de verdad en sus palabras. Desde aquel día, la mansión nunca volvió a sentir la misma opresión. Samuel aprendió que el poder de las historias y la compasión podía sanar incluso las almas más atormentadas. Y aunque la Llorona seguía vagando por el mundo, él sabía que, al menos por un momento, había ayudado a aliviar su sufrimiento, recordando su humanidad. Era una noche oscura y tormentosa cuando Alejandro, un niño de 10 años, se quedó solo en casa. Sus padres habían salido para una reunión y él se había quedado en casa con instrucciones de ir a la cama temprano. Sin embargo, una sensación inquietante lo mantenía despierto. La tormenta afuera rugía con furia, y cada relámpago iluminaba la habitación, revelando sombras inquietantes. Alejandro escuchó un lamento distante, un llanto desgarrador que parecía atravesar las paredes. Sus ojos se abrieron con pánico cuando el llanto se volvió más fuerte, transformándose en un grito que helaba la sangre. El niño intentó convencerse de que era solo la tormenta, pero el sonido persistente y cada vez más cercano lo hizo temblar. Se levantó de la cama y se aventuró por la casa, buscando la fuente de aquel lamento espantoso. A medida que caminaba, el llanto se hacía más claro y se sentía más frío. Alejandro encendió todas las luces, pero a pesar de la iluminación, el terror lo envolvía como una neblina fría. De repente, una ráfaga de viento abrió una ventana en la planta baja, y la figura espectral de la Llorona apareció en el pasillo, sus ojos vacíos y su vestido blanco empapado en agua. El lamento se intensificó mientras la figura avanzaba hacia él, y Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Desesperado, Alejandro intentó escapar. Corrió por la casa, subió al desván y se escondió detrás de viejas cajas y muebles cubiertos de polvo. El llanto se convirtió en un rugido cercano, y la presencia de la Llorona parecía llenar el desván. Alejandro pudo ver su sombra proyectada en la pared, mientras la figura se acercaba lentamente, y el miedo lo paralizó. Finalmente, cuando la tormenta cesó y el viento se calmó, los padres de Alejandro regresaron a casa. Se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando notaron la puerta del desván abierta y la casa en un desorden inquietante. Buscaron desesperadamente por toda la casa, llamando a su hijo. Cuando llegaron al desván, encontraron a Alejandro en el suelo, inmóvil y pálido, con una expresión de terror congelada en su rostro. Sus padres lo levantaron con manos temblorosas, pero ya era demasiado tarde. Alejandro había muerto, sus ojos mirando hacia el vacío con una mezcla de horror y tristeza.
El lamento de la Llorona se desvaneció, y la casa quedó en silencio, pero la tragedia de aquella noche dejó una marca indeleble en los corazones de los padres, quienes nunca volvieron a ser los mismos. La leyenda de la Llorona se convirtió en una advertencia temida en su comunidad, y la casa quedó deshabitada, envuelta en un aura de tristeza y terror que nunca desapareció.